estudiando la epístola de Tito. Está después de segunda de Timoteo, y vamos a buscar esta epístola y vamos a ver que Dios nos habla a través de ella. Epístola de Tito. Vamos hoy a escudriñar el capítulo 1 de la epístola de Tito. Gloria al Señor. Y vamos a ir leyendo, usted deja la Biblia abierta, porque la vamos a ir leyendo poco a poco. Y vamos a escudriñar lo que la Biblia nos dice en la epístola a Tito por parte del apóstol Pablo. Dice, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a decir los primeros 4 versículos. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado. Háblanos a través de este mensaje, Señor, que es un medio de gracia para nuestras vidas. Bendice a cada hermano que nos puedan estar escuchando a través de las redes sociales, y también, Dios, a los que estamos aquí en tu casa. Tú conoces nuestra necesidad y reprendemos toda altimaña del enemigo. Pon de nuevo en mi mente y en mi corazón para hablar solamente lo que tú quieres que sea traído a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy sobre esta epístola, y ya yo le había dado una introducción de la epístola y le había comentado que Tito era parte del ministerio de Pablo, y que Tito acompañó a Pablo en varios viajes misioneros y fue llevado y dejado en un lugar, en una isla llamada la isla de Creta. Y en esta isla era una isla donde la gente no era muy, que digamos, muy fácil. Era gente que la palabra lo dice, que era gente hostil, gente difícil de servir, y que en el monte, en la isla de Creta, había una montaña que era, y se pensaba a través de los griegos y de los romanos, que allí había surgido el dios Zeus, y por tanto había un templo muy importante en aquel lugar, y muchos peregrinos de Grecia y de Roma iban a Creta a adorar a ese Dios. Aleluya. Alabado Dios. Y entonces vemos, hermano, que Pablo escribe las epístolas para instruir a la iglesia y de una vez traer un mensaje para corregir las situaciones
particulares que había en las congregaciones. La epístola fue un medio donde, como no existía la internet, no existía los celulares, Pablo, que estaba preso, le escribe a la iglesia por lo que escuchaba de los informes que le traían de su ministerio, e inspirado por el Espíritu Santo, le escribía a las iglesias sobre temas que tenían que tocar y temas que tenían que corregir. La iglesia es un ser vivo, escuche bien, la iglesia es un ser vivo. ¿Por qué un ser vivo? Porque lo componen gente que está viva. La iglesia no son de muertos. La iglesia son de personas con diferentes mentalidades, que tienen diferentes background de vida, porque fueron y son de varias generaciones, y hay muchos pensamientos. Pero la iglesia es unida por el Espíritu Santo para que nosotros juntos nos podamos amar, tolerar. Ahí donde la cosa pica. Amar y tolerar cada uno de los caracteres de los seres que componen la iglesia. La iglesia es un ser vivo de personas que comienzan siendo imperfectas, pero van en camino a perfeccionarse. La iglesia son de personas que inician una vida donde quieren alcanzar, aleluya, la plenitud en la vida del ser humano, lleno por el poder del Espíritu Santo, donde podamos ser, aleluya, instrumentos vivos para bendecir a otros. Y la iglesia es ese medio que Dios tiene para propagar y para imponer el reino de los cielos en la tierra. ¡Wow! Si entendemos eso, entendemos que la iglesia son personas que tenemos que amar, tenemos que tolerarnos. Tolerarnos es difícil a veces, pero no es imposible. Si el amor de Dios nos cubre, si somos impregnados por el amor de Dios, podemos tolerar las personas que son coléricas, las personas que son anfibias, las personas que son, aleluya, personas dóciles, personas difíciles, personas de temperamento fuerte y rápida, como personas dóciles. Y Pablo le empieza a hablar y se identifica como el apóstol. Un apóstol es un enviado, un mensajero, y él se describe como el apóstol de Jesucristo. En otras palabras, es un mensajero, un enviado, no por sí mismo, sino que el Espíritu Santo, aleluya, y Jesucristo lo seleccionaron para llevar esta palabra. Este mandato no viene de hombre.
Los puestos en la iglesia como apóstol, evangelista, misionero, maestro, pastor, obispos. Cuando hablamos de obispado estamos hablando de ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? En nuestra iglesia son la junta de diáconos, la junta que compone los lideratos de la iglesia. Estas personas no son llamadas por hombres. Por eso hay muchas personas que han fracasado en su ministerio porque ellos quieren ser algo a lo cual Dios no llamó. Y Dios no bendice nada que Él no haya aprobado. Y cuando vemos el siervo de Dios, en este caso Pablo, tiene un mandato. Si vamos a Hechos 9:15, no tiene que ir, pero para que escuche, Dios le dice a Ananías, refiriéndose a Pablo, que es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios escogió a Pablo como apóstol. Si nosotros vamos a esa palabra en Hechos capítulo 9, aleluya, tenemos que ver que para Ananías le era difícil entender e ir a orar por Pablo. Ananías está en una encrucijada, como a veces nosotros nos encontramos cuando conocemos de alguien que ha sido muy malo, de alguien que ha sido injusto. Ananías estaba en la encrucijada de como muchas veces nosotros hemos estado cuando hemos conocido a un bandido, a un tramposo, a un violador, a un asesino, a alguien que ante la sociedad ha hecho crímenes. Y de momento, Pablo en este momento era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Uno que llevaba a los cristianos para que fuesen apedreados. Uno que le quitaba todo lo que los cristianos tenían, sus recursos económicos, dividía familia, mataba a los hombres y mujeres por seguir a Cristo. Fue uno de los proponentes de que mataron a Esteban. El que llevó y acusó a Esteban era Saulo de Tarso. Y ahora, este que era un perseguidor, este que no tenía compasión con los, aleluya, con los cristianos, ahora chocó, aleluya, con el caballero de la cruz, chocó contra Jesucristo, camino a, aleluya, iba a Damasco. Iba, alabado Dios, de camino a Damasco. Y de momento un resplandor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces la religiosidad impide ver la gloria de Dios.
Saulo estaba ciego por la religiosidad, donde creía que estaba honrando a Dios. Porque Saulo era un hombre que era temeroso de las creencias judías, de la ley de, aleluya, de Moisés. No podía concebir en sí mismo que Jesucristo era el Cristo. Y como un buen religioso quiso destruir esa nueva iglesia, religión. Pero chocó con el caballero de la cruz. Y ahora Saulo queda ciego, es llevado a Damasco y allí estaba ciego. Y de momento el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice: levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Oiga, Saulo, cuando tiene la experiencia de estar ciego, ahora está orando porque no entendía, aleluya, lo que le ha sido revelado, y entendió que él estaba siguiendo al verdadero Dios. Y allí se le apareció en visión un hombre, un varón llamado Ananías. Oye, Ananías se turbó, dijo: pero ven acá, si este no es que ha matado y ha hecho tantos males en Jerusalén, que ha matado a tantos cristianos. Y Dios le dice: ahora, este hombre, Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, tiene un ministerio, levanta iglesias y pone gente. A estos que él pone, él los considera como hijos. ¿Qué hace un padre? Enseña, educa y corrige. Ahí entonces entendemos, hermano, que Pablo le dice a Tito que hay que llevar un mensaje de salvación. Oiga, hermano, y aquí donde muchas iglesias fallan, porque no estamos llevando la buena nueva de salvación. Estamos hablando de mucha teoría, de mucha filosofía humana, pero no estamos diciéndole a la gente que Jesucristo es la alternativa, es la única opción que tenemos para tener paz en nuestro corazón, para alcanzar salvación. Y ahí entonces vemos que hay que hablarle a la gente que hay vida eterna, que hay esperanza, que en medio de las adversidades de la vida Dios prometió eternidad, y que nosotros, aleluya, en muchas ocasiones estamos plagados de maldad, aleluya, y parece que nuestro futuro es oscuro y sin salida y sin esperanza. Pero Jesucristo es manifestado en este tiempo para decirte: clama a mí, espera en mí, no te rindas. Y Pablo le dice a Tito que como hijo, nosotros los seres humanos necesitamos mentores. En la casa de Dios necesitamos mentores, líderes que nos lleven.
Y no es que yo me quiera proclamar padre de ustedes espiritual, pero todos nosotros tenemos padre espiritual. El de nosotros es Jesucristo. Pero en la tierra Dios ha puesto hombres que nos dan dirección y nos guían. Y en el versículo 4 le dice a ti, verdadero hijo y común fe, gracia, misericordia y paz. Es muy, pero que muy importante lo que le decimos a nuestros hijos. A nuestros hijos no lo podemos maldecir. Muchas veces nosotros, cuando éramos muchachos, el padre más molesto decían palabras difíciles, duras, y utilizaban una palabra, maldito sea. Oye, hermano, nosotros como padres, cuando estemos molestos, mejor callémonos y encejémonos y que nos pase el coraje antes de profilar, antes de decir una maldición para nuestros hijos. Porque con la boca se bendice y con la boca se maldice. Tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que todo lo que tú abras aquí en el cielo, en la tierra, será abierto en los cielos. Y todo lo que tú cierres será cerrado. Ábrele camino de bendición a tus hijos. Y no pongas maldición sobre ellos. Cuidémonos. En el versículo 5 de primera de Tito, Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Como yo le decía, en Creta había 100 ciudades, 100. Y en la labor que Pablo le dejó a Tito era que tenía que poner líderes en cada una de aquellas ciudades. Y que había que corregir algo en la iglesia. En toda iglesia hay cosas que corregir. En todas. Pablo le pide a Tito que se quedara con dos propósitos principales. Primero, corrija lo deficiente de la iglesia. Una iglesia que esconda sus deficiencias es una iglesia que va camino a morir como organismo vivo. Como le decía, una iglesia nace, va creciendo, llega a la juventud, a la adolescencia, va creciendo a la adultez. Y si no hace algo ahí, va decayendo. Como todos nosotros que antes cogíamos o podíamos hacer cualquier cosa, pero los que tenemos ya de 40 para arriba, ya empezamos a tener deficiencia en nuestro cuerpo. Nos duelen las manos, nos duele el cuello, nos duele la espalda. Y empiezan las enfermedades. Deficiencias. En la iglesia también no podemos tapar las deficiencias y hay que corregirlas. Y van a haber heridas que son dolorosas, pero hay que curarlas. Hay que señalarlas. Y hay que buscar la salida, porque si no lo hacen, la iglesia morirá. Lo segundo es que buscar ancianos, líderes. ¿Qué
faltaba en la iglesia? Número uno, lo que falta en una iglesia que es perjudicial es la falta de líderes. No cualquier líder, sino líderes que lleven el requisito de Dios. No porque tengan estudios tienen el requisito. Mire, hermano, en la iglesia muchas veces llegan maestros que trabajan en su libre, ¿verdad? En lo común, en una escuela, y llegan a las iglesias, y como son maestros seculares, pensamos que lo podemos nombrar de maestro de la iglesia. Pero eso no es requisito. Como les dije, para ser líder en la iglesia tiene que tener un llamado de parte de Dios. Y tiene que haber liderato. Y el primer principio del liderato es amor a los que te siguen. Nadie es un buen líder si no ama. Si no ama al que está debajo de él y no ama lo que hace. Y parece que en la iglesia en Creta no había líderes. Porque muchas veces hay gente que tiene liderato, pero en la hora de la verdad, en la hora de la necesidad, en el momento del quiebre, se huyen. Y eso no es un líder. Número 2, en la iglesia de Creta habían enseñanzas falsas que habían que corregir. 3, habían características donde, aleluya, los siervos más ancianos no querían darle paso a los jóvenes. Y número 4, mucha gente retaba la autoridad del líder. Esto es algo desfavorable en una iglesia. Si el líder va para un lado, si el pastor de la iglesia va para un lado y los líderes van para otro lado, esa iglesia está en el estanque y no habrá movimiento de parte de Dios. Algo peor, en Puerto Rico hay muchas iglesias que son producto de una división, de un líder que no se supo someter al pastor de la iglesia y creyendo que tenía un llamado de parte de Dios, dividió una iglesia y abrió otro kiosco en otro lugar. Y el enemigo le hará creer que estará bien, porque momentáneamente crecerá la iglesia. Pero nada, el reino de Dios no es dividido, sino que el reino de Dios es multiplicación, nunca división. Y a la larga, esa iglesia morirá. Así que, hermano, empieza a decir en el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora empieza a describirle cómo debe de ser el líder, los líderes de la iglesia. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Fíjese que ahora empieza a darle los detalles y utiliza la primera palabra que utiliza ahí, versículo 6, y yo la subrayaría: irreprensibles. Número 1, el llamado de Dios tiene que ser irreprensible en su hogar. Tiene que tener un buen control de su familia para ser ejemplo de los demás creyentes. Dice en el versículo 6, marido de una sola mujer. Acuérdense que en Creta, que era compuesta por gente griega, había una promoción de que había hombres que tenían ¿qué? Varias mujeres. Habían hombres que tenían varias mujeres. Y el siervo de Dios tiene que tener una mujer. Eso de que el siervo de Dios tenga la mujer y un amante no es posible. No es posible que estando casado como pastor o líder de una iglesia, deje a una mujer por X o Y razón y se case con otra. No, eso no es posible. En el matrimonio hay altas y bajas. Hay momentos que todo va peach and cream, pero hay momentos en que hay distanciamiento. Por eso el hombre tiene que amar a su mujer como, mire lo que estoy diciendo, no le estoy echando la culpa a la mujer, sino que el hombre, el pastor, el líder o la líder tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por amor a ella. El hombre tiene que ser amoroso. Es imposible que un líder cristiano sea, aleluya, repugnante, le esté diciéndole cosas ofensivas a su esposa. Esto quiere decir, hermano, que el hombre de Dios tiene que vivir con su mujer como esposos. No uno en un cuarto y otro en otro. Tienen que demostrar amor. Cuando habla de que sus hijos, mire hermano, uno a los hijos lo enseña en el camino, en el proceso de vida. Uno como pastor, líder, tiene que darle balance al ministerio. Y voy a decir esto: mi responsabilidad como líder primero es con mi familia que con ustedes. Si yo no sé administrar bien mi casa, no puedo administrar bien la iglesia. Por eso mi primera responsabilidad delante de Dios es mi mujer y mis hijos. Y ellos tienen que decir quién es Héctor Corraliza. Por eso cuando hay, aleluya, cuando van a la iglesia del Nazareno, entrevistan a los pastores, luego vienen y entrevistan a la esposa. Porque yo puedo decir que mucho yo amo a Leslie, pero aleluya, la que tiene que decirlo es Leslie, no soy yo. La que tiene que decir si yo soy un buen esposo o no es ella.
porque siempre vivo con ella, estamos juntos. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando hablamos de hombre y mujer, esto va para los dos sexos. Porque la mujer que es pastora tiene que amar a su marido y darle su lugar. Porque ante Dios, el orden de Dios es que el hombre es la cabeza de la casa. No viceversa. Pero no para maltratar a la mujer, porque para Dios el hombre y la mujer son iguales. Por eso no lo hizo de la pierna, por eso no lo hizo de la clavícula, la hizo de la costilla, para que sepa que esa mujer, el hombre, guarda a su marido de su corazón, y el hombre tiene que entender que esa mujer es parte junto a ella. Por eso yo siempre me molesto cuando dicen no, que un buen hombre tiene una buena mujer atrás. No, al lado mío. Yo le doy gracias a Dios porque yo cuento con una mujer que siempre está mano a mano conmigo, no está atrás nunca. Que tiene llamado de pastora, una mujer de Dios. Y el hombre que ama a Dios tiene que darle, aleluya, a su mujer esa deferencia, tratarla de tú a tú. No porque yo soy el pastor, soy más que tú, no. Aquí los pastores de esta iglesia es Héctor Corraliza y Leslie Innis. No Héctor Corraliza solo, Héctor y Leslie. También tiene que ser buen con sus hijos, amarlo, darle la oportunidad. Porque muchos hijos de pastores se pierden, porque la iglesia es implacable contra los hijos de los pastores. No tienen compasión con los hijos, pensando que los hijos de los pastores, aleluya, son súper espirituales y son igual que los demás. Y tienen igual de necesidades. Y no pueden ser perfectos. Uno tiene que darle la oportunidad y uno tiene que ayudarlo a crecer. Y los padres, los pastores, tenemos que siempre velar para que no se dañe el corazón de los hijos de los pastores con alguien que le diga algo hiriente. Saberlos defender cuando haya que defenderlos. Cuando vemos eso, hermano, es importante que entendamos que el hombre, cuando habla aquí Pablo, debe de amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 22 y al 33. No lo voy a leer, pero escríbalo por ahí. Pablo le sugiere que debe de vivir sabiamente con su esposa. Como les dije, el padre debe aleluya, de gobernar bien a sus hijos. Miren, hoy en día le dicen a los padres, no corrija a los hijos. No, déjalo que haga lo que le da la gana. No. No, que al hijo no se le puede tocar. Un buen cantazo a tiempo arregla muchas cosas. ¿Ah? La Biblia es clara, dice, corrige a tus hijos. Porque para Dios, si tú no lo corriges, no lo amas. No es que caigamos en el maltrato, pero a veces, mire,
La Biblia dice que con una vara corregimos. En los años 70, un doctor llamado Phil Anders promovió en los Estados Unidos y promovió que el padre le tenía que dar la oportunidad de que tomase experiencia y que no lo corrigiesen. Y se movió por todos los Estados Unidos esta filosofía de que no podemos, aleluya, tocar a los hijos, que no los podemos reprender, que tengamos que dejar que ellos tengan experiencia. El hijo de ese hombre se terminó suicidando. No pudo resistir la presión. Porque los hijos necesitan estructura. Y es una estructura de amor. Porque cuando uno le da, no es dale por darle, no, hay que decirle por qué. Y hay que corregirlos. El padre no debe de provocar a sus hijos a ira. Un padre burlador, un padre que esté maltratando a sus hijos, burlándose de ellos, poniéndole malos nombres, haciéndolo, aleluya, menos que otros. Eso no le agrada a Dios. Y el padre no puede provocar a ira a su hijo. Siempre el amor debe de estar presente. No le debe de decir tú nunca podrás hacer esto, nunca podrás hacer lo otro. Siempre hay que motivarlo, tú sí puedes. No permitas que nadie te diga que no puedes. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego viene el término de, aleluya, de Tito, que tenemos que ser irreprensibles también en nosotros mismos. Debemos de ser sobrios, dice ahí. Esto quiere decir, hermano, que no debemos de ser altivos, que no debemos de creernos que somos los más grandes. Ser sobrio significa, aleluya, alabado sea el Señor. Dice, no soberbio. En otras palabras, no soberbio. No creerme, aleluya, vanaglorioso, no ser arrogante. No debemos de estar buscando nuestros beneficios. La soberbia, hermano, es el afán desmedido por nuestros propios intereses. No, yo, esta señora, esta anciana, voy a hacer para que ella me deje su herencia. Yo he conocido gente que hace eso, que se aprovecha de las debilidades de las personas. Dios detesta eso. Dice, no dado al vino. Pablo invita a la iglesia y a los líderes a evitar el exceso. Nosotros como creyentes tenemos que demostrar. A mí, por ejemplo, me dicen, mira, date esto, date lo otro. Y yo, no. Pero una no es nada. Yo digo, sí, pero por siempre el que fue alcohólico empezó con una. Seamos, aleluya, no dado al vino. Nosotros como creyentes no deberíamos de tomar nada que tuviese alcohol. Nada. Ni el coquito, ¿sabe? Que a lo mejor le guste que lo venga a bautizar, no debe de tomarse, ¿sabe? Nada de eso. Dice sobrio. En otras palabras, ser una persona moderada, templada, cuidadosa de lo que dice. Personas que se cuidan al comer.
En otras palabras, que no está buscando estar de casa en casa comiendo. Amante de lo bueno. Tito 1:8. En otras palabras, hacer lo recto. Dueño de sí mismo. El que tiene control propio. No se deja llevar por sus pasiones. Hay muchos líderes que tienen acceso a hermanas que tienen problemas matrimoniales. No se puede, aleluya, aprovechar del caído. Tenemos que tener cuidado. Y si es posible, siempre tener a alguien cerca. Yo si voy a hablar con una hermana de la iglesia, le digo a él, está por ahí cerca. Y siempre está aquí, monitoreando. Cuando fuimos a hacer la puerta de aleluya de mi oficina, ¿qué dije? Hagan una ventana grande que cualquiera pueda mirar lo que está en la oficina. Tenemos que tener control propio, dueño de sí mismo. Tenemos que ser irreprensibles en cuanto a la relación con los demás. No iracundo. Estas personas que siempre están molestas, siempre están llenas de ira, pelean por cualquier cosa, esos no son llamados para ser líderes de la iglesia. Tenemos que tener autocontrol. No pendenciero. Eso de los que siempre están buscando pleito, buscando problemas. En todo lugar que llega, rompen a pelear. Usted no conoce gente así. Que no saben vivir si no pelean. Gente así no sirve en los caminos de Dios. Como líder. No codicioso. Tenemos que ser también irreprensibles con lo administrado por Dios. ¿Qué quiere decir? Como administrador de las cosas de Dios. Mire, debemos de ser hospedadores. Hospedadores es una bendición cuando nosotros hemos y damos la oportunidad de que hombres y mujeres de Dios se queden en nuestras casas. Hoy en día los líderes, los predicadores quieren quedarse en hoteles. Pero la orden de Dios no es esa. Es que los hermanos de la iglesia los hospeden en sus casas. Pero como quieren vivir como lo secular, pues entonces no, déjame un hotel, págame un hotel de 5 estrellas. Eso no es lo de Dios. Tenemos que estar separados, vivir vidas santas. No vivir como vive el impío. No vivir como el pecador. Tenemos que ser retenedores de la palabra fiel que se enseña. No es hacer como, hermano, yo digo esto con mucho respeto, no ser como el lagartijo, que le entra por un oído y le sale por otro. Y nunca han entendido que la cosa nosotros la aprendemos no para ser oidores, sino ser hacedores de su palabra. Es que si yo aprendo algo en la iglesia hoy, lo tengo que poner en práctica en mi vida. ¿Qué de lo que tú has aprendido en la iglesia lo estás poniendo en tu vida actual? Si me dijeran nada, tienen serios problemas, porque no está honrando a Dios.
Porque no es simplemente venir a la casa de Dios, escuchar, y cuando alguien te pregunta en la tarde de qué se predicó en la iglesia, yo no sé. Perdiste tu tiempo en la iglesia. Porque tú vienes a la casa de Dios para aprender y poner en práctica lo que aprendes. Así que, hermano, nos dice que debemos de asumir, dice, y con esto voy terminando, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, aquí Pablo le está diciendo a Tito: hay que quitar a toda esta gente que me quiere traer las cosas que no son. Tienes que hacerle frente a estos que se visten como ovejas, pero son, aleluya, pero son lobos rapaces. Estos falsos maestros, y nosotros hoy en día tenemos un cáncer espiritual que se ha metido en la iglesia de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. ¿Cuál? La doctrina de la prosperidad. Debemos de taparle la boca. Tenemos que decirle que están en pecado. Esa gente son contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Contumaz es igual, aleluya, a una persona contraria, que conoce la verdad, pero enseña lo malo. Esos son contumaces, que sabiendo que lo que están predicando es mentira, pero quieren riqueza. Y como quieren riqueza, aunque saben la verdad, enseñan todo lo contrario. Engañadores, llenos de vanidades, de ilusión, hay que taparle la boca. Y cuando vemos eso, Pablo menciona a uno de sus mismos profetas, que habla de los que son miembros de la iglesia, que son mentirosos, malabestias y glotones y ociosos. Muchas veces nosotros estamos en medio de una sociedad depravada. Quiero que sepa que nosotros estamos aquí viviendo en una sociedad así, depravada, que le gusta vivir en el pecado, porque lo enseñan aún en las redes sociales su pecado. Nosotros tenemos que quitar toda esa práctica. En Puerto Rico comenzó un boom de enseñanza judaica entrando en la iglesia. ¿Saben cuál? La iglesia de Nazareno tuvo un problema, porque también se metió esas doctrinas erróneas, porque los danzantes no son, ni en la Biblia habla de eso así. ¿Ah? Doctrinas judaizantes.
doctrinas de rol, donde las muchachas se visten de una forma provocativa y esos hombres que llegan, porque los hombres son visuales, y llegan hombres nuevos a la iglesia que no conocen a Dios y ven a estas muchachas de esa forma vestida y trae problemas. Doctrinas que hay que cuidarnos. Y hay muchos líderes mentirosos. Gente que dice ser y no son. Con sus hechos los conoceréis. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Que Dios llama a los que somos puros vivir en pureza. Aunque nos señalen, nos digan fanáticos, nos digan que somos, aleluya, gente, aleluya, de una mentalidad cerrada. No, a lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Y tenemos que ser señaladores de lo bueno. Porque si somos y decimos que la iglesia del Nazareno es una iglesia de santidad, tenemos que vivir en santidad. No puede ser de otra manera. Así que, hermanos, hemos visto el capítulo 1. El domingo que viene seguiremos con el capítulo 2. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra y esta enseñanza que hemos recibido. Te pido, Dios, que tú sigas hablando en nuestras vidas, que tú nos ayudes en todo el proceso, y te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado.